Factores de cambio en el derecho. Como hemos visto, el derecho es una ciencia social que regula el comportamiento externo de los hombres. En consecuencia, los diversos cambios de los seres humanos se reflejan en nuestra convivencia. Así, las transformaciones que vivimos en el campo técnico-científico habrán de representarse también en las leyes, bajo el riesgo de que, de no hacerlo, queden rezagadas y ya no sean eficientes para regular la convivencia. Sin embargo, no hay historia, pues como lo decíamos en páginas anteriores, somos la conciencia de la naturaleza, somos producto de la historia y a la vez hacemos historia. Las dimensiones del pasado, presente y futuro están siempre con nosotros. La sociedad es igual que el hombre, cambiante en forma ininterrumpida. Día a día modificamos nuestra forma de relacionarnos entre nosotros y con el entorno físico. El derecho, como actividad humana, tampoco es estático, es cambiante. Imagínate que regularemos nuestro comportamiento con leyes de hace 500 años, cuando no existía la electricidad, ni los aviones, ni las computadoras, ni el teléfono, etc. Las leyes de aquel tiempo no contemplaban nada respecto de estos cambios científico-tecnológicos. Además, se permitían aún la existencia de esclavos. Para nada se hablaba de derechos humanos. No existían tampoco armas tan destructivas como las actuales. Supongo que coincidimos en que estas leyes no nos serían útiles. Todo cambia en la sociedad y ese entorno debe reflejarse en las leyes. Los factores de cambio en el derecho tienen que ver con el entorno humano, sea de carácter social o cultural o físico o natural. En las cuestiones de tipo cultural encontraremos razones ideológico-políticas, nuevas formas de convivencia, descubrimientos e inventos de todo tipo, las formas de producción, distribución y consumo de la vida económica. En las cuestiones de tipo natural encontraremos diversas manifestaciones que vive la naturaleza por su propia lógica y aquellas cambios donde los seres humanos intervenimos, ya sea por comportamientos destructivos o por adoptar el hábito a nuestras necesidades. Tala de bosques, pavimentación de grandes extensiones de terreno, creación de presas, desencadenamiento de ríos y lagos, etc., así como los fenómenos climáticos conocidos como el niño y la niña, etc. Relaciones derecho-estado. Se ha demostrado que existieron grupos humanos sin Estado, a pesar de que en el campo de la ciencia jurídica se discute la dualidad normativa que sustentan los naturalistas. Esto es, se considera que el orden normativo que conocemos, el derecho positivo, se inspira, se encamina, se orienta hacia otro orden con valores universales inspirados en la justicia. Este orden y sus valores aún no han sido determinados plenamente. El derecho es producto del hombre, de su cultura, de su pasado y quehacer histórico, relacionado y muchas veces determinado por otras manifestaciones humanas como la economía, la filosofía, la política, etc. El derecho se le identifica como el Estado, pues a través del gobierno como pretendemos demostrar su eficiencia, que es la fuerza sustentada o no por la razón. Lo ideal es que siempre estuviera presente la razón detrás de sus decisiones. Si el derecho no mostrara la fuerza del gobierno, no sería tal, sería otro tipo de norma, pero no jurídica. Así que, para entender el derecho y su lógica, debemos paralelamente analizar y estudiar el Estado, para así ubicar el derecho o viceversa. Concepto de Estado. El hombre es el único animal que no puede vivir exclusivamente adaptándose al medio ambiente, sino que debemos intentar adaptar el medio ambiente a sus necesidades creacionistas. El trabajo ha sido el medio por el cual ha podido adoptar y adaptarse. De esa manera no solo ha logrado su supervivencia en la Tierra, sino incluso posee la supremacía, además, entre otros seres vivos. El trabajo le permite al ser humano el desarrollo de la mano, particularmente de su dedo pulgar, e influye en la expansión del cerebro, en la formación de un sistema nervioso propio, único y privilegiado, así como la creación de instrumentos de trabajo, de su organización social y del lenguaje. Todas ellas características propias del género humano. Gracias al trabajo del hombre descubre e inventa las técnicas, descubre el fuego, talla y pule madera, huesos y logra manipular metales. Se ha dicho que entre más primitivo es un pueblo, más trabajo le cuesta la búsqueda de soluciones a sus necesidades básicas, entre las que destacan los alimentos, recolectar frutas silvestres, la captura de pequeños animales, la caza o la pesca. Todos constituyen la forma más primitivas de procuración de alimentos y del desarrollo del trabajo humano.
Mientras el hombre no se asegure la satisfacción a sus necesidades de alimento, no podrá dedicarse a otra actividad, toda vez que es permanentemente asediado por el hambre, y es a partir del descubrimiento y uso de la lanza, el arco y la flecha, que implican la utilización de la madera, piedra, marfil y hasta el hueso, como el ser humano empieza a idear métodos de producción que le permitirán realizar diversas divisiones sociales del trabajo. La primera división de trabajo se da entre los sexos. Mientras el hombre se dedicaba a la caza o a la pesca, las mujeres se dedicaban a recoger frutas o al desarrollo y reproducción de pequeños utensilios. La lenta acumulación de inventos, descubrimientos, conocimientos permitieron al ser humano incrementar su dieta alimenticia, reduciendo asimismo su esfuerzo físico. Empieza a existir un excedente entre lo que produce y lo que consume. Hay un sobrante que permitirá a otros seres humanos se dediquen paralelamente a otras actividades, como la que otros seres humanos se dediquen a fabricación de instrumentos para la caza, la pesca o recipientes para conservar víveres. Y lo que en un principio empezó como una necesidad, con talento personal, se convirtió en especializaciones. Estas divisiones sociales del trabajo permitieron al ser humano dejar de ser nómada y convertirse en sedentario, en los lugares donde la caza, la pesca y la recolección estuvieron más al alcance de su nivel de apropiación de la naturaleza. Con este paso se realizan las más grandes descubrimientos que ha tenido el ser humano, la agricultura y la ganadería, y en consecuencia las grandes divisiones del trabajo. El arroz, trigo, maíz, cereales básicos de las civilizaciones ya pueden producirse y no solo esperar a que se den por sí mismos. Estos traerían más excedentes en la producción, en las divisiones sociales del trabajo y el nacimiento de la propiedad privada. Ya un grupo social y el más avanzado, el que no sale recolectaba, pescaba y cazaba, sino que además producía sus propios alimentos y se asentaba en un lugar fijo. Empezó a razonar: esto es mío, esto es de mi propiedad. El desarrollo del ser humano no fue y no ha sido armónico y lineal, pero esperemos y aspiramos que algún día lo sea. Esto determinó que mientras un grupo, el más avanzado, se dedicó plenamente a la agricultura y a la ganadería, otros grupos, los más atrasados, se quedaron estancados en la recolección y sin estar en su lógica, porque no lo sabían, que alguien o algunos hubieran sembrado. Pretendieron recolectar frutas y o cazar animales de pastoreo, provocando con ello que el grupo más avanzado lo sometiera y formara un grupo exprofeso que cuidara de sus cosechas y animales y de sus propiedades. Este grupo sería el origen de los ejércitos. En una de las tantas invenciones de grupos humanos atrasados que pretendieron comer frutas y animales de grupos más avanzados, y habiendo sido sometidos por la diferencia de tecnología y conocimientos que fueron empleados, se observó que entre lo que comían y lo que producían existía una diferencia en favor de los más avanzados. Así nació el esclavismo, y en adelante ya no solo lo esperarían, sino irían a buscarlo. Los ejércitos que al principio se formaron para cuidar las cosechas y a los animales de pastoreo se convirtieron en ejércitos para cazar esclavos. Los esclavos representan a los seres humanos más atrasados, aquellos que carecen de tecnología y conocimiento. Esto permitió que fueran sometidos con cierta facilidad, originando una primera división de clases sociales, los esclavos y los esclavistas. Este fenómeno social y económico da origen al nacimiento del Estado. En resumen, para que naciera el Estado se requirió a un perfeccionamiento del ser humano a su apropiación de la naturaleza, lo cual condujo al descubrimiento de la agricultura y la ganadería. B. Estos descubrimientos dieron origen a una división social del trabajo y al nacimiento de la propiedad privada. Y C. El nacimiento y división de las clases sociales. Los esclavistas hicieron parecer como natural la existencia del esclavo, al que llegaron a considerar como un animal que habla. Para conservar su dominio, habrían leyes que castigaran a los que intentan huir, y leyes que ordenan el respeto entre sus propietarios, entre ellas la tierra y los esclavos. Asimismo, cooperarían entre ellos para la existencia del ejército y de algo organizado que se encargaba permanentemente de cuidarlos. Nacerían los gobiernos. La existencia de reglas de convivencia entre los esclavistas pudo o no ser por consenso, pudo ser impuesto por los más fuertes o el que tuviera mayor número de esclavos o más extensión de tierra. Con estas reglas de convivencia, que serían las primeras leyes, nace el derecho, ligado al gobierno como elemento de Estado.
De las ideas anteriores desprendemos que el Estado se integra de los siguientes elementos. 1. El territorio, el lugar donde se asienta el Estado y alcanza su fuerza. 2. La población, las personas que se encuentran en el espacio donde se asienta el Estado. Y 3. El gobierno, la organización y representación del Estado. Así el nacimiento de la ley, el derecho positivo, está íntimamente ligado al nacimiento del Estado y del gobierno, quien le dará la fuerza de su validez. Las leyes, las normas jurídicas, serían las reglas fijadas por quienes tienen en su momento la fuerza. Para hacerlas obligatorias, la fuerza le daría el gobierno. Por ello, reiteramos que el derecho positivo y vigente no necesariamente ha sido lo justo, pues son normas que en un momento dado el Estado ha considerado obligatorias. Esta obligatoriedad garantizada por los gobiernos son las normas de convivencia social entre todos los sectores sociales, independientemente si son o no justas y para quién. La afirmación anterior no niega que, desde que nace propiamente el ser humano, en su afán de supremacía, ha creado dos grandes líneas paralelas en la historia: la más justicia económica y más libertad política. Estas dos grandes líneas paralelas se han ido ajustando a las diversas realidades que el mismo ser humano ha creado, y para entender el derecho en la historia tendremos que hacer uso de los descubrimientos técnicos, filosóficos, económicos, de los movimientos sociales, etc. Pero al derecho, siendo o no justo, lo identificaremos con la fuerza del gobierno. Se puede definir al Estado como la población asentada en un determinado territorio regido por un gobierno propio.